Los seres humanos llegamos a experimentar emociones de manera muy intensa e incluso ambivalentes, como podría ser la felicidad, la ansiedad, tristeza y euforia. La realidad es que esto puede ser muy placentero, ya que aporta diversas maneras de interpretar lo que nos sucede, o a otros haciendo la vida más diversa e interesante. Concientizar sobre esto nos permite ver más allá de un comportamiento, nos permite entablar un nivel de empatía tal en el que no solo terminamos por entendernos a nosotros mismos, sino también a los demás. Por ejemplo, ir al cine a ver una película de terror y observar la reacción de los demás. Esto nos permite saber más sobre esa persona e incluso aprender nuevas formas de reaccionar ante ciertos estímulos. Entendiendo esto, sabemos que de manera objetiva, el miedo se trata de un subgénero del terror de la literatura, pero que se ha trasladado a la cinematografía y videojuegos, que se enfoca en los temores de los personajes, sus culpas, creencias y supersticiones. Este tipo de narraciones son más sutiles y busca generar en el espectador algo más que un simple susto, como hacen otros géneros a través de la sorpresa. Por lo que es muy importante el ambiente psicológico de un cuento de este subgénero. Los temas que suelen tratar en este subgénero son los estados mentales, traumas psicológicos y las emociones. En el video de hoy hablaremos sobre Bloodborne, una de las mejores entregas de la PlayStation, desarrollado por From Software. Hablaremos sobre su ambientación, su soundtrack y un poco sobre el lore de algunos jefes, pero sobre todo sobre la psicología que este juego tiene en sí mismo. Soy Anto y bienvenidos a NXP Project. Bloodborne estará ambientado en un universo ficticio con un estilo mucho más similar al del siglo XIX. Al igual, nuestro personaje está muy parecido al típico cazavampiros o de hombres lobo. Absolutamente todo parecía sacado de un Londres muy oscuro y tenebroso que se plasmaba en la pantalla con un detalle que hasta el momento de la PlayStation 4 no habíamos visto. Los escenarios de Bloodborne están plagados de catedrales, iglesias, capillas. Sus calles parecen concebidas como una locura urbanística, donde el interés por fascinar hubiese sido llevado al extremo, y alguien hubiera decidido crear la gran ciudad monumental definitiva, Yarman. Pero, ¿cómo consigue reflejar esta atmósfera tan única? Lovecraft es el creador de lo que se conoce como horror cósmico u horror lovecraftiano, un subgénero del terror cuyo núcleo se basa en el cosmicismo, es decir, la idea de que el ser humano es minúsculo frente a la inmensidad del universo. Esta queda abierta a la posibilidad de la existencia de seres infinitamente superiores a nosotros, cuyas formas, objetos o moral no sean siquiera imaginables para nuestro limitado cerebro. Seres tan antiguos como el mismo planeta, a los que podríamos describir como dioses por su poder y conocimiento claramente superior al nuestro, a falta de un término más acertado. Sin embargo, debemos hablar sobre cómo el soundtrack influencia al jugador. Esta entrega no solo destaca por la atmósfera, sino también por esa banda sonora que nos termina por condicionar de una manera sumamente significativa. En este juego destacan las notas agudas. Frecuentemente actúan sobre el sistema nervioso, provocando una actitud de alerta y aumento de los reflejos. Puede ayudarnos a despertar o evitar que el cansancio nos venza. Los sonidos graves suelen producir efectos contrarios, facilitando la relajación y produciendo una tranquilidad extrema. En este punto me encantaría mencionar a Mikołaj, en donde su soundtrack termina por destacar. En donde la orquesta termina por perseguirnos mientras nosotros tratamos de atrapar a ese jefe insufrible, ya que si es tu primera vez contra él, podrás notar cómo el piano, por ejemplo, te envuelve conforme avanza el combate. Sabes de antemano que ante el primer encuentro contra Mikołaj no será difícil en sí el jefe, sino el tener que encontrarlo en ese laberinto, o mejor dicho, en esa pesadilla en donde nos veremos inmersos. Mikołaj fue sentenciado por su misma ambición de no haber podido crear a un grande por sí solo. Cuando logramos matar a este emblemático jefe, por fin podremos despertarlo de la pesadilla, pero más que una salvación, su conciencia vuelve al estado onírico en donde permanecerá muerto y olvidará todo. Al final tenía razón,
Los grandes se encontraban entre nosotros, pero en un plano superior. En este punto debemos mencionar a Amígdala. Amígdala es uno de los grandes al que el cazador se enfrenta en la frontera de la pesadilla. Amígdala, la grande del miedo, tiene una apariencia antropomorfa que posee una gran envergadura. Cabe aclarar que Amígdala no buscaba el fin de la humanidad, pero sí infundir miedo y sentimientos negativos. Lo especial de este grande no es solo su apariencia o el combate contra ella, sino que viendo un poco más allá del juego, la amígdala es una región cerebral encargada en parte de las emociones y la toma de decisiones. Pero lo inquietante de esto es que la amígdala nos sirve para sentir miedo, para poder percibirlo, interpretarlo y sentirlo. Después de derrotar a un jefe a la mitad del juego, quien controla el estado del mundo y oculta lo que realmente existe en él, el juego nos revela que todo lo que ha ocurrido en Yarman se ha dado gracias a fuerzas mucho mayores. Cuando la luna se torna color sangre y el cielo se pinta de morado, las cosas se muestran como realmente son. Todo esto también es gracias a nuestro nivel de lucidez. Gracias a esa interesante moneda de juego, podremos percibir no solo las enormes amígdalas pegadas en el distrito de la catedral, que siempre estuvieron ahí pero que no podíamos ver. Podremos comprar diferentes armaduras con ellas y sobre todo, si guardamos ese nivel de lucidez, el juego se va haciendo más complicado, haciendo que los jefes y enemigos del juego tengan un patrón de ataque más complicado al convencional. El grado de lucidez sería para mí, dentro del ser humano, el nivel de interés. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar por el saber, por el entendimiento, por el más allá? ¿En qué momento podemos decir que sabemos algo con respecto a lo que sea, sin darnos cuenta de que en realidad estamos enfermando? La verdadera cuestión aquí para el ser humano, o para ti como cazador dentro de Bloodborne, sería: ¿cuál es la línea que separa el conocimiento de la locura? Afortunadamente esta pregunta tiene una respuesta con Rom, la araña vacua. Esto se debe a que Rom, como escolante, había alcanzado un nivel de conocimiento tan alto que sabía muchísimo más que nadie de Byrgenwerth sobre los grandes y sus secretos. Fue por ello que Kos, celoso y preocupado, sedujo a la escolante y le ofreció un lugar entre los dioses por su silencio. Rom, como ser humana, aceptó y se entregó al grande, que aprovechó para engañarla y transformarla en la criatura. Su cuerpo, sin embargo, contiene al feto de Mergo, o uno de los muchos bastardos de Kos, por lo cual Yarman, la reina de los Pthumerianos, es la única grande que se preocupa por el bienestar de Rom. Rom, al pertenecer al mundo intersticial entre la pesadilla y la vigilia, participa activamente en la formación del velo de la pesadilla. Si bien oculta a los yarnamitas aquello grotesco de la realidad, sirvió de ejemplo para los escolantes de Byrgenwerth, el peligro del conocimiento. Al llegar a este jefe sin conocimientos o guías es realmente complicado, ya que tenemos que hacerlo con un salto de fe. En mi caso, el error fue lo que me llevó a Rom. Mi caso, o mejor dicho, mi esperada muerte al caer al lago, terminó por maravillarme al encontrarme a la lejanía con lo que parecía una araña, pero que conforme me iba acercando me di cuenta que se asemejaba más a una cosa bulbosa llena de lo que parecía ser vegetación. Si bien el combate contra Rom no es muy complicado, el jefe nos demuestra que debe prevalecer en nosotros el orden y la paciencia para derrotarlo. Al final, Rom tal vez era solo un semejante, muy cerca de los grandes, pero no un grande en su totalidad. Hablemos del jefe más difícil. Hablemos del emblemático y que me costó más de 50 intentos matarlo, el huérfano de Kos. Ese jefe es el auténtico origen de la pesadilla del cazador. Atrapado por la masacre de la aldea de pescadores, el huérfano ha creado su propio mundo de dolor que nosotros hemos venido a terminar. Según cierta teoría, Kos terminó por infectar a la aldea pesquera, dándole lugar a esa masacre tan cruel, tan insana, tan violenta que podemos percibir en cuanto llegamos a ese lugar hecha por los cazadores. Si bien no hay mucha información, por obvias razones, de este huérfano, hay cosas que destacan en el comportamiento y estructura de este jefe, demostrándonos el primer vistazo del dolor y sufrimiento encarnado de un nacimiento abrupto y horroroso, con una especie de sonrisa clavada en su rostro y movimientos errantes que muchas veces son imposibles de predecir. Sin embargo, el combate se vuelve especial no solo por su dificultad y por todo lo que el huérfano demuestra, sino por esos gritos constantes como de desesperación, miedo, frustración y desolación que podemos llegar a apropiarnos hacia nuestro sentir.
Tuve la fortuna de terminar el juego en su primera vuelta, con todo y DLC, haciendo a Koz como el penúltimo jefe del juego. Cuando llegué contra German estaba destrozado, y mi paciencia estaba al límite. No podía seguir aprendiendo el patrón de ataque de este último jefe. Recuerdo que apagué la consola para tomarme un respiro. Tenía en mente tomarme unos 2 días para reponerme después de ese combate insufrible e imposible que recién había superado. Pero algo dentro de mí me llamaba para terminar. Esa sensación de ver qué es el final, qué es lo que me espera al final del sueño. La incertidumbre invadió mi sentir, haciéndome estar de vuelta en Bloodborne. Una vez llegando con German, este nos felicita por todo lo que hemos experimentado, dándonos la opción de morir y despertar bajo el sol, olvidándonos de todo, pero aquí es donde la cuestión apremia, en donde las horas invertidas, la ira, frustración, coraje y miedo se hacen presentes en nosotros para rehusarnos casi de inmediato. Nosotros los cazadores no íbamos a dejarnos asesinar después de todo lo que tuvimos que pasar, así que después de un intercambio de palabras, esta noche German se une a la cacería. No pude evitar derramar un par de lágrimas mientras esa melodía envolvía mi sentir, mientras tenía una pelea a muerte contra German, demostrando que el nivel de la banda sonora, compuesta por Ryan Amon, estaba a la altura de la soledad y a su vez de la belleza que las calles de German y los combates contra sus jefes estaban a la altura de lo que podríamos llegar a esperar de esta entrega. Como conclusión, podría abarcar muchísimas más cosas que tienen que ver con el lore, con el cómo me sentía al jugarlo o sobre la influencia que podemos ver en este juego de diversos autores, o por su historia que si bien tiene muchos huecos nos deja la interpretación de lo verdaderamente importante, lo desconocido. Bloodborne fue el primer Soulsborne que me atreví a probar, en donde al principio desistí en muchas ocasiones por la dificultad tan alta que posee, sin saber que al pasar del tiempo esa dificultad, ese horror, esa ambientación era lo que hace a esta entrega tan especial. Déjame en la caja de los comentarios cómo te sentiste después de terminar el juego, y recuerden cazadores. Nacemos de la sangre, nos hacemos hombres con la sangre y morimos por la sangre. Nuestros ojos aún deben abrirse. Teme a la sangre antigua. Debo irme.